Buenos días, señores parlamentarios universitarios, integrantes de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Soy la parlamentaria Dajana Lucía Ramos Vaca y agradezco la confianza depositada en mi persona por esta oportunidad de presidir esta comisión y asumir la gran responsabilidad conferida por mi bancada Frente Resiliencia Juvenil. Asimismo, permítanme invocar a todos los jóvenes parlamentarios universitarios, miembros de esta comisión, a trabajar con respeto y tolerancia para aprobar las leyes que promuevan el bienestar general y progreso del país. Siendo las 15 horas con 15 minutos del día miércoles 20 de octubre del 2021, en sesión virtual se solicita marcar asistencia en el link compartido por el chat de Zoom. Voy a dar un tiempo de 2 minutos para que puedan colocar sus datos completos y marcar asistencia. Señorita secretaria técnica, sírvase a compartir el link para la votación por intermedio del chat de Zoom. Señorita presidenta, el link ya está habilitado en el chat de Zoom. Al momento tenemos 19 parlamentarios que han registrado su asistencia. Por favor, pedimos que marquen la asistencia a aquellos que todavía no lo han hecho. Si algún parlamentario tuviera algún problema con marcar su asistencia en el link, por favor, ingrese su asistencia por intermedio del chat. Señorita presidenta, han marcado su asistencia 27 parlamentarios universitarios. Eso es todo. Muchas gracias. Estando presente 27 parlamentarios universitarios, con el quórum correspondiente, se inicia la primera sesión ordinaria de la Comisión Educación, Juventud y Deporte del Parlamento Universitario de la Región de Lima, correspondiente al periodo anual de sesión 2021-2022. Como primer punto de la agenda tenemos la exposición del proyecto de ley número 0780-2016, ley que modifica el artículo 57 de la ley 28044, Ley General de Educación. Proyecto de ley presentado por el Grupo Parlamentario Frente Universitario Democrático. Señores parlamentarios universitarios, ha ingresado a la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Parlamento el proyecto de ley número 0780-2016, ley que modifica el artículo 57 de ley 28044, Ley General de Educación. El mismo que ha sido entregado virtualmente a todos los integrantes de esta comisión. Se invita al señor parlamentario Alex Junior Balbuena Hilario para exponer el proyecto de ley antes referido por un tiempo de 5 minutos como máximo. Bien. Muy buenas tardes, señores parlamentarios. Les hago extenso mi saludo a todos ustedes. Tengan muy buenas tardes. Bueno, voy a, como bien mencionó la presidenta, voy a exponer este proyecto de ley que modifica la ley 28044, Ley General de Educación. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, el proyecto se trata básicamente de una modificación, como ya mencioné, del artículo 57 de la ley 28044, Ley General de Educación, el cual fue presentado el 15 de diciembre del 2016 y archivado por dictamen negativo el 27 de noviembre del 2017. Como mencioné, es una modificación al artículo que hace referencia a la carrera pública magisterial, debido a que habla esencialmente sobre cómo se da la contratación docente y de qué forma se mantiene el ascenso y permanencia de estos.
La modificación recae en la necesidad de revalorar la trayectoria académica de cada maestro, las cuales deberían estar basadas primordialmente en la meritocracia, así como también especificar cómo deberían ser las evaluaciones, cuestión que no se encuentra bien definida en la misma ley. Esto con el objetivo de que a largo plazo se den las condiciones necesarias para que el sector educativo resurja del abismo en el que se encuentra actualmente, ya que hoy en día la motivación magisterial se da básicamente por dinero o por amenazas, es decir, a no perder su empleo, ¿no? Bueno, se puede acotar también que además su educación, es decir, la educación de los maestros, solo se basa en capacitaciones programadas en función de evaluaciones, que en vez de aspirar al perfeccionamiento del docente y así, digamos, un ofrecimiento de mayores remuneraciones, estas ocurren de forma contraria, pueden llevar al despido. El marco normativo vigente no penaliza la ineficiencia ni premia la eficiencia. Así, el régimen de remuneraciones no está vinculado al desempeño. En la remuneración del docente existe una diferencia importante en la remuneración entre los que poseen título pedagógico y los que no. Todas estas variables combinadas están llevando al profesorado a preocuparse más por pasar las evaluaciones para mantener el puesto que en vez que ellos enseñen mejor, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, bueno, aquí tenemos la exposición de motivos. Tenemos entre motivos específicos, objetivos específicos y objetivos generales. Tenemos lograr una escuela pública de alta calidad que se constituya un poderoso factor de desarrollo nacional. Formar una población culta e informada con capacidad de crítica, de reacción y de transformación de la realidad peruana bajo criterios de justicia, racionalidad y humanismo. Tenemos también, entre otros, entre otros motivos, proteger la estabilidad emocional y laboral del docente, revalorar la importancia de la función magisterial, eliminar la inestabilidad en el sector educativo a diferencia de las otras profesiones del sector estatal, entre otros. Siguiente, por favor. Bien, finalmente se nos habla también sobre la necesidad de mantener protegida la estabilidad laboral y emocional del docente, ya que como se mencionó, normalmente se tiene la creencia que el sector educativo está en una grave crisis solo por culpa de los maestros y no por factores externos como pueden ser los medios de comunicación, internet, redes sociales, el factor económico y el propio núcleo familiar, siendo este un factor determinante. Finalmente, lo que quiere lograrse con esta ley, después de todo lo anteriormente mencionado, es que a la par de mejorar la educación en el país, pueda generarse que a nuestros docentes se les propicie el escenario adecuado para dedicarse únicamente a la enseñanza y a la investigación, ya que como es bien sabido, hay quienes tienen que recurrir a 2 empleos o más, socavando aún más sus posibilidades de subsistencia. Si bien es cierto, la modificación de un artículo no va a cambiar de forma drástica todo el sistema educativo, la esencia de este proyecto de ley recae en sentar las bases para próximas modificaciones institucionales con el objetivo de generar cambios sustanciales en un futuro. Muchas gracias. Muchas gracias. Habiendo concluido la exposición, se inicia el debate. Invitamos a los señores parlamentarios inscritos como oradores por intermedio de la Junta de Portavoces a tomar palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Tiene el uso de la palabra por el Frente Universitario Democrático la parlamentaria Anace Romina Romaní Farías. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes a colegas y compañeros y miembros parlamentarios. Bueno, en cuanto a la ley 780-2016, tenemos que tener en cuenta que la carrera magisterial se ha presentado una inestabilidad y diferencia a otros profesionales que también desempeñan cargos en el sector estatal y que si cuenta con estabilidad para tener su nombramiento, si comparamos con otro sector, miembros de otros sectores nacionales, ¿no? Como policías, enfermeros, médicos, debido a que ellos ya cuentan con lo que es un nombramiento. Tenemos que tener en cuenta que el Perú, tenemos que tener un contexto social de que en el Perú, según el Foro Económico Mundial, nos encontramos en el puesto 27 en calidad de sistema educativo. Y según Minedu, el año pasado, en 2020, se trasladaron más o menos 337.870 estudiantes del sector privado a sector nacional. Entonces, también tomando en cuenta las palabras de Álvaro Hessler, sostiene que hay que volver a prestigiar lo que es la carrera del docente, ¿no?
con mejores salarios, reducir lo que es la brecha de infraestructura para crear un ambiente propicio para la educación y convencer a los estudiantes que con la educación se puede romper un círculo, vertiginoso de la pobreza. Con esta actualización de la ley, lo que se busca más que nada, como dice mi compañero Alex, no es tanto hacer un cambio radical para el siguiente año, sino buscar lo que es un cambio continuo para poder garantizar lo que es una buena educación de calidad para el sector privado, para el sector público, tan igual como el privado. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Invito a un parlamentario de Perú del Bicentenario para hacer uso de la palabra. Bueno, de no haber ninguno, tiene el uso de la palabra por Frente Resiliencia Juvenil, la parlamentaria Geraldine Isabel Paredes Jiménez. Buenas tardes, señorita presidenta, y buenas tardes, señores parlamentarios. Del presente proyecto de ley expuesto por la bancada anterior precedente, me gustaría rescatar algo muy importante, notable y fundamental, que creo que es la base del proyecto presentado, y es la motivación que debe tener el propio docente para poder seguir adquiriendo conocimientos y que estos ayuden al desenvolvimiento de su profesión, lo cual a su vez nos va a ayudar a poder tener una mejor educación nacional. Además, es necesario también poder señalar que la docencia es uno de los trabajos más esenciales y fundamentales para la ciudadanía. ¿Y esto por qué? Y es que los profesores son quienes forman el futuro del país, pues ellos con el uso de su intelecto inculcan no solo conocimientos específicos en un área en específica como es la historia, educación, ciencia y demás, sino también inculcan valores y principios a los niños, a niños que serán futuros ciudadanos, quienes quizá ejerzan cargos públicos o no. Por ello yo creo y apoyo el proyecto, ya que al ser una profesión con gran relevancia es necesario contar con el personal adecuado y capacitado para cumplir tan importante función. Por ello, mediante usted, señorita presidenta, pido a los señores parlamentarios que evalúen y tomen en consideración lo expuesto por la bancada Frente Universitario Democrático, pues esto va a ayudar a mejorar la calidad educativa en el sector nacional, estatal, y también se debe tener en cuenta que nuestro país es uno de los países que a nivel región ocupa el número 64 en total de 77 puestos en la última evaluación dada por la OCDE, la Evaluación Internacional de Estudiantes, o más conocida como PISA. Entonces es un poco preocupante ser o estar entre los últimos puestos. Esto nos refleja quizá que hay un quiebre o hay algo que no se está haciendo bien, y sería ideal tener esta iniciativa. Como ya lo dijo la bancada anterior, es un paso pequeño, pero al fin y al cabo queremos ir para adelante y queremos mejorar este sector. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentaria. Tiene el uso de la palabra por la Alianza Universitaria del Perú, la parlamentaria Marta Silvana Díaz Jiménez. Muchas gracias, señorita presidenta, y buenas tardes con todos los parlamentarios. Para comenzar, quiero demostrar desde ya nuestra postura a favor del proyecto de ley, ya que una estabilidad laboral implica no solo, repercute en varias esferas de la vida, tanto personal como profesional del docente, y esta repercute de manera directa en la vida de los alumnos, de tal manera que, como mencionaron mis compañeros parlamentarios, si queremos mejorar ese sistema de educación, mediante dándole estabilidad laboral a un profesor, él va a ayudar a que los alumnos se sientan más seguros y puedan aprender y enriquecerse mejor. Del mismo modo, sabemos de que nuestro sistema educativo sigue jalando una especie de cadena que llevamos, y estos cambios son sustanciales, pero realmente importantes. Y como sabemos, la estabilidad laboral
y emocional apoya mucho al magisterio público, lo cual es fundamental para lograr todos los cambios que queremos para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Habiendo concluido las intervenciones de los parlamentarios universitarios, se invita al parlamentario Alex Junior Balbuena Hilario para que brinde sus palabras finales. Tiene un tiempo de 2 minutos como máximo. Bien, muchas gracias, señora presidenta. Bueno, primero agradecer a las palabras brindadas por los demás parlamentarios. Sí, me parece primordial este proyecto de ley presentado debido a que muchos hemos llegado a la conclusión en que realmente la educación es el motor principal que va a forjar o formar el futuro del país, ¿no? Pienso que además una iniciativa como esta, como ya mencioné anteriormente, no será la gran cosa, sin embargo, es algo que debe hacerse, es una iniciativa necesaria y desde mi opinión personal, de interés nacional, ¿no? Entonces, pienso que tomar, digamos, una iniciativa como esta va a beneficiar mucho al futuro del país y sobre todo a forjar las siguientes generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Habiendo finalizado el debate, procederemos a votar el texto legal recaído en el proyecto de ley número 0780-2016, ley que modifica el artículo... Buenas tardes, señora presidenta, disculpe que le interrumpa. ¿Me escucha? Sí. Estaba levantando la mano para saber si podía darme un par de minutos, por favor, para poder conversar con los parlamentarios. Sí, claro que sí. Sobre el proyecto de ley. He estado revisando el proyecto de ley y, bueno, la información que dice el parlamentario Balbuena es súper interesante. Sin embargo, me gustaría saber las fuentes de donde se saca el hecho de que los profesores se dedican más a preocuparse por la evaluación que por la docencia. Porque el tema de la meritocracia se está enfocando desde un punto de vista, en mi opinión, importante. Porque si lo que nos importa en realidad es la mejora de la educación, necesitamos docentes que sí estén capacitados, que sí hayan llevado una carrera de por lo menos 5 años para poder fundir ese conocimiento en los niños. Y solamente vamos a tener a profesores que están, o docentes, que han sido nombrados y mantenerlos en el cargo sin evaluarlos constantemente, vamos a tener un problema en la calidad de educación que van a recibir los niños. Este proyecto de ley sería interesante si tuviese una base, un fundamento, un estudio, algo que pruebe lo que dice el doctor, parece que el señor Edilberto Curro López es el que hace la ley, pero solamente está narrando la exposición de los motivos. No hay un estudio de cuántos son estos docentes que supuestamente dedican más tiempo a estudiar que a enseñar. Solo lo está diciendo, no hay nada que lo esté sustentando. Sin embargo, esas pruebas sí se realizan para poder saber el nivel que tiene un docente. Esas preguntas que se le hacen a todos los docentes dan un resultado, dan una estadística. Esta estadística, en realidad, sí nos sirve para mejorar necesitamos profesores que tengan capacidad de palabra, que tengan capacidad de autoridad. Entonces, no debemos ver esta meritocracia como algo malo, debemos ver esto como algo bueno. Yo estoy en contra de este proyecto de ley sin tener una revisión mucho más exhaustiva. Muchas gracias por la palabra, señora presidenta. Señorita presidenta, disculpe. Muchas gracias, parlamentario. ¿Tiene el uso de la palabra el parlamentario Alex Junior Balbuena? Bien, agradezco por sus palabras brindadas, parlamentario Humberto. Sí, si bien es cierto, no se especifica de forma clara en el proyecto de ley, digamos, la motivación o que realmente existan profesores que, digamos, no tengan o no puedan ejercer de forma eficiente el motivo de la enseñanza
y tengan que estar, digamos, preocuparse más por las evaluaciones. Sin embargo, hice una pequeña investigación, no yendo específicamente al punto. He revisado algunos artículos de investigación de, bueno, algunas universidades que mencionan más que nada que los profesores están preocupados, bueno, de por sí, todo, digamos, profesional, ya sea de ciencias sociales o de las ciencias duras, debería ser capaz de realizar trabajos de investigación y los docentes no están exentos de estos. Entonces, en el artículo se menciona, sin embargo, que el, la única labor de un docente, de un profesor, no es únicamente lo de la enseñanza, sino también, como ya había mencionado, realizar trabajos de investigación. Entonces, pienso yo que, como había mencionado en cierto artículo, dice que hay ciertos factores, tanto institucionales, económicos e incluso políticos, que limitan la labor no solamente de la enseñanza, sino también la labor investigativa de un docente. Tiene razón, le doy un punto en realidad con lo que mencionó. Es cierto que, digamos, se necesitaría un estudio mucho más exhaustivo, digamos, una encuesta a gran escala que nos dé luces, ¿no? Sin embargo, de cuántos maestros o de cuánta es la cantidad o el universo de profesores que se sienten de esta manera, ¿no? Sin embargo, digamos, probablemente mi experiencia personal o la experiencia de algunos otros compañeros no alcance, pero puedo dar, digamos, fe de ello, ¿no? Que hay, digamos, maestros que, no sé, tienen que estar al pendiente de la siguiente evaluación porque de repente no piensan que no van a llegar al siguiente mes, no van a terminar de cumplir el contrato o entre otras cuestiones que, bueno, eh, probablemente ahorita explicarlas estarían un poco ahí, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por las palabras, de verdad, y sí, probablemente esta intervención sirva para mejorar, ¿no? Para mejorar, digamos, el proyecto de ley, hacer unas modificaciones y digamos, aplicarlo de cierta manera. Muchas gracias. Estimados parlamentarios, de tener alguna idea u opinión, los invito a dar uso de la palabra antes de continuar con el voto. ¿Alguien quisiera dar uso de la palabra? Bueno, habiendo finalizado el debate, procederemos a votar el texto legal recaído en el proyecto de ley número 0780-2016, ley que modifica el artículo 57 de la ley 28044, Ley General de Educación. Al estarse desarrollando la sesión de manera virtual, la modalidad de votación será en línea. Señorita secretaria técnica, sírvase a compartir el link para la votación por intermedio del chat de Zoom. La votación ha sido habilitada. Muchas gracias. La votación estará habilitada por 3 minutos.
Si algún parlamentario tuviera problemas con el link, por favor ingrese el sentido de su voto por el chat de Zoom. Bien, señorita presidenta, ha culminado el tiempo para la votación. Procedemos a cerrar el formulario. El resultado ha sido el siguiente: 16 votos a favor, 7 en contra, 3 abstenciones. 16 votos a favor, 7 en contra, 3 abstenciones. Se han emitido 26 votos. Eso es todo, señorita presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Han votado a favor 16 parlamentarios, en contra 7 parlamentarios y han marcado en abstención 3 parlamentarios. Por lo tanto, ha sido aprobado por mayoría el proyecto de ley número 0780-2016, ley que modifica el artículo 57 de la ley 28044, Ley General de Educación. Como segundo punto en la agenda, tenemos la exposición del proyecto de ley número 6009-2020, ley que posibilita la sanción a los docentes por actos de hostigamiento sexual a los alumnos, modificando los artículos 48 y 49 de la ley 29944, ley de reforma magistral. Este proyecto de ley ha sido presentado por el grupo parlamentario Frente Resiliencia Juvenil. Señores parlamentarios universitarios, ha ingresado a la Comisión de Educación, Juventud y Deporte del Parlamento Universitario el proyecto de ley número 6009-2020, ley que posibilita la sanción a los docentes por actos de hostigamiento sexual a los alumnos, modificando los artículos 48 y 49 de la ley 29944, Ley de Reforma Magisterial. El mismo que ha sido entregado virtualmente a todos los integrantes de la comisión. Se invita a la señorita parlamentaria María Nieves Domínguez Castillo para exponer el proyecto de ley antes referido. Tiene un tiempo de 5 minutos como máximo. Agradezco a la señorita presidenta por cederme el uso de la palabra y a los parlamentarios presentes. El día de hoy vengo a presentar el proyecto de ley 6009 que posibilita la sanción a los docentes por actos de hostigamiento sexual a los alumnos, modificando los artículos 48 y 49 de la Ley de Reforma Magisterial. La necesidad de esta ley se va a basar en los numerosos recursos de apelación interpuestos en el Tribunal de Servicio Civil por servidores que pertenecen a la Ley de Reforma Magisterial, sancionados por cometer las faltas previstas en los artículos 48 y en el literal F del artículo 49 de la referida ley. El tribunal va a advertir que gran número de los procesos disciplinarios se declaran nulos por diversos motivos, entre los que se encuentra el principio de tipicidad. Encontramos también que desde la vigencia de la Ley de Reforma Magisterial, la posibilidad de sanción o regularidad del trámite procedimental guarda una relación directa con la nulidad de sus trámites o la inacción del comité sancionador, en tanto existe una indebida o una inadecuada tipicidad en los contenidos descritos como sancionables, que hace en ocasiones inviable cualquier intento de corrección de estas conductas por los medios suficientes de aplicación de la ley en estricto apego al principio de tipicidad para su correlato en la ejecución punitiva del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, también vamos a tomar en consideración lo que establece los artículos 13 y 15 de la Constitución del Perú, que menciona que la educación va a tener como finalidad el desarrollo integral de la persona humana. Asimismo, el educando va a tener derecho a una formación que respete su identidad, así como el buen trato psicológico y físico. Siguiente diapositiva, por favor. Como podemos apreciar en la diapositiva, si bien la Ley de Reforma Magisterial establece en los incisos A sobre el cese temporal, causa de perjuicio al estudiante o a la institución educativa, no nos menciona las formas en las que se debe
son estos casos de perjuicio, ¿no? Por lo que en la reforma de la ley presentamos que sí se especifique cuáles son estas sanciones. Del mismo modo, se pretende incluir el inciso I, que va a mencionar cuáles son las otras acciones legales pertinentes que van a estar sujetas a un cese temporal por parte del docente. Siguiente, por favor. Bien, como podemos también ver en lo referido al artículo 49, se menciona que debe haber una destitución por realizar conductas de hostigamiento sexual y actos que atenten contra la integridad, indemnidad y la libertad sexual tipificados como delitos en el Código Penal. Sin embargo, y como ya mencioné, esta tipificación es muy amplia, por lo que con la reforma de la ley presentamos que se debe especificar cuáles son estas sanciones, y como ya han podido haber revisado en el documento y lo puede ver en la diapositiva, se especifica cuáles serían los actos por los cuales un docente debería ser destituido. No obstante, en el artículo presente en la Ley de Reforma Magisterial no se presenta cuáles deben ser las tipificaciones del hostigamiento sexual. Todo esto nos va a llevar a la conclusión de que hay una ausencia inadecuada de la norma, por lo que se deben presentar los dispositivos, en este caso la ley que proponemos, para que haya una adecuada aplicación en nuestra realidad social. Los requisitos para la aplicación de esta reforma van a ser que deben derogarse aquellas normas legales que se opongan a los dispuestos de la presente ley. Siguiente, por favor. Y los análisis costo-beneficio que vamos a obtener va a ser integrar el principio de tipicidad, legalidad y verdad material, integrar el debido procedimiento disciplinario para obtener una sanción contra los docentes que incurran en estos casos de hostigamiento sexual contra los alumnos, va a reducir y evitar crear impunidad, y del mismo modo va a regular la normativa necesaria en el desempeño ético docente, mejorando el ambiente laboral y el de convivencia. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, señorita presidenta. Muchas gracias, parlamentaria. Habiendo concluido la exposición, se inicia el debate. Invitamos a los señores parlamentarios inscritos como oradores por intermedio de la Junta de Portavoces a tomar la palabra por un tiempo máximo de 2 minutos. Tiene el uso de la palabra por el Frente Universitario Democrático el parlamentario Flavio Orlando Castro Civirichi. Buenas tardes, gracias señorita presidenta, buenas tardes a todos los parlamentarios. Como representante del Frente Democrático Universitario, considero, bueno, el hostigamiento sexual es un tema bastante recurrente hoy en día. El hostigamiento sexual es uno de los problemas que continúan relegados en los centros universitarios hoy en día, ya que su naturaleza o connotaciones sexuales y sexistas contra una persona. La Dirección General contra la Violencia de Género del Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables ha comprobado que en el último año de 2020 solamente 4 universidades peruanas, todas privadas y ninguna pública, contaban con un comité de prevención contra la intervención frente a este hostigamiento sexual, además de que solamente 30 universidades en privadas y públicas. Además, según la SUNEDU, de las 94 universidades licenciadas contaban con solamente un documento normativo interno para prevenir y sancionar el hostigamiento sexual. Solamente 39 tenían, pero estaba desactualizado, y 10 no lo tenían, y 15 universidades no podían certificar absolutamente nada. 45 universidades peruanas no contaban ni siquiera con ningún reglamento ni con un comité contra el hostigamiento sexual, aunque ambos lamentablemente estén contemplados de manera obligatoria por el reglamento de la ley número 27942 de la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual, aprobado en el año 2019. Además, la SUNEDU considera que con no contar con un reglamento interno para la prevención y atención y protección en casos de violencia y hostigamiento sexual, es considerado no solamente una falta grave, sino una falta muy grave, que incluso podría terminar con quitarle el licenciamiento, con perder el licenciamiento, ¿no?
Entonces, hay que tener en cuenta que aquí las universidades no suelen sancionar los procesos de hostigamiento sexual, o peor aún, no realizan el debido proceso o la investigación recurrente debida. Por su parte, no puede dar mayores resultados o mayores alcances sobre las universidades que tienen estos comités y los respectivos reglamentos. Y todo esto lleva ya varios años en lo que viene a ser en nuestro estado peruano, en nuestro Perú, y obviamente, por lo tanto, considero que se debe comenzar por tener un mayor control, en este caso, comenzando por la parte preventiva, que es lo más importante, y así aminorar los resultados negativos. Y la prevención, como lo digo, es muy importante, más aún cuando se encuentra en juego nuestros derechos universitarios, ¿no? Muy importante. Entonces, los casos de hostigamiento sexual suelen ser más recurrentes hoy por hoy, también por el abalanzamiento y también la preponderancia de las redes sociales. Muchas gracias a todos los parlamentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Tiene el uso de la palabra por el Perú del Bicentenario la parlamentaria Francesca Simón Quispe. Bueno, ante todo, saludar a la mesa directiva de la Comisión de Educación, de igual forma a los compañeros que forman parte del Parlamento Universitario. En torno a la ley que posibilita la sanción a los docentes por actos de hostigamiento sexual a los alumnos, considero que es necesario tener una ley que proteja a los estudiantes en contra de todo tipo de abuso por parte de los docentes. Actualmente las medidas que se toman por parte de las instituciones ante este tipo de abusos, normalmente por un tipo de ética entre ellos o por, no sé, convivencia, las acciones que toman es separar brevemente al profesor de sus actividades. Entonces, esto no es algo que les amerite una sanción, por lo que no nos brinda la seguridad de todos los demás estudiantes, ya que no se está realizando un adecuado análisis de los medios probatorios, ya que actualmente están en manos de las autoridades administrativas de procedimientos que generan una insuficiencia para poder establecer sanciones a estos maestros. Recalco la importancia que se debe tener ante temas tan delicados como estos, con el objetivo de seguir avanzando para fortalecer sanciones que contiene la presente ley, mediante la tipicidad, como lo mencionó la parlamentaria Nieves, con el fin de salvaguardar la integridad de los estudiantes, porque todos merecemos un ambiente digno y seguro, que es algo importante, en algo tan importante como lo es la educación, que se debe garantizar los derechos fundamentales a la integridad física y también psicológica. Por lo tanto, brindo mi total apoyo al proyecto de ley que hace posible que se sancione a los docentes por actos de hostigamiento sexual. Gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra por el Frente Resiliencia Juvenil la parlamentaria Milagros Elizabeth Cayetano Guevara. Muy buenas tardes, señorita presidenta. Agradezco que me conceda el uso de la palabra. Muy buenas tardes, mesa directiva y todos los parlamentarios presentes. Bueno, reciente estudio de Plan Internacional Libres para Estar en Línea, realizado en 22 países, reveló que al menos 1 de 4 adolescentes ha sido víctima de acoso en línea. Además, confirmó que el hostigamiento se debe desde los 8 años y el pico más alto se sufre entre los 12 y 18 años. Asimismo, esta investigación explicó que las consecuencias que trae este delito son fatales. 1 de cada 5 niñas queda sintiéndose insegura, 39% de ellas pierde su autoestima y al menos el 38% se sienten estresadas constantemente. Bajo las disposiciones mencionadas por la parlamentaria Nieves, se han emitido diversas políticas y normas a fin de prevenir, evitar, sancionar y erradicar todo tipo de violencia, como la violencia sexual en contra de los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas, garantizando el ejercicio de sus derechos fundamentales a la integridad física y psicológica, dignidad social y buen trato. Con este proyecto de ley se apoya y se vela el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes agraviadas. Gracias. Gracias, señorita parlamentaria. Tiene el uso de la palabra por la Alianza Universitaria del Perú el parlamentario Rommel Alejandro Calderón Rivas Plata. Muchas gracias, presidenta, mesa directiva en general, compañeros congresistas, todos. Bueno,
Antes de señalar nuestra postura como bancada, cabe resaltar cuál es el problema principal dentro de nuestro ordenamiento legal peruano. Tal y como sabemos, existe una gran cantidad de lagunas en el derecho, por ejemplo, por qué es que la esposa puede llevar el nombre de casado a su esposo y el esposo no, etcétera. Creemos que justamente en esta ley de reforma magisterial existe una gran cantidad, por ejemplo, qué es lo que se determina como hostigamiento sexual. Creemos firmemente que la segunda ley propuesta logra acabar con esta laguna con respecto a la suposición o la subjetividad que el juez debe de tomar para determinar que sí es considerado un hostigamiento sexual y que no. Creo que esto claramente se encuentra en el artículo 49, en el inciso F, cuando justamente añaden información de qué es lo que puede ser llegar a considerado como hostigamiento sexual, como pueden ser roces, tocamientos indebidos, pornografía infantil, incluso insinuaciones verbales. Creo que con esto podemos llegar a acabar firmemente con una subjetividad que el juez debería de tomar para determinar si una de las partes acusa a la otra de un hostigamiento sexual claro, y así realmente tenemos como que escrito o tenemos los criterios que se deben de tomar para determinar si realmente se ha cumplido con un hostigamiento sexual o no. Ahora, muchas gracias. Muchas gracias, parlamentario. Habiendo concluido las intervenciones de los parlamentarios universitarios, invitamos a la señorita parlamentaria María Nieves Domínguez Castillo para que brinde sus palabras finales. Tiene un tiempo de 2 minutos como máximo. Señorita Presidenta, agradezco mucho los comentarios conseguidos por parte de los compañeros parlamentarios respecto al proyecto de ley que ha presentado mi bancada. Agradezco mucho, sobre todo, la preocupación expuesta por cada uno de ellos respecto a la importancia que debería tener cualquier tipo de sanción contra el hostigamiento sexual y mostrando un apoyo ante cualquier tipo de sanción para poder proteger a los niños, jóvenes y adolescentes que sean estudiantes de las diversas instituciones educativas. Eso sería todo por mi parte, señorita Presidenta. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Asimismo, invito al resto de parlamentarios a dar uso de la palabra antes de continuar con el voto. El parlamentario Johan Montes tiene uso de la palabra. Buenas tardes con todos. Bueno, un punto que quería señalar y me gustaría que la expositora del proyecto señale es qué grupo va a ser el fiscalizador, así como también el que tome la sentencia de estos actos que la ley, que este proyecto de ley está evaluando. La señorita parlamentaria María Nieves Domínguez. Sí, señorita Presidenta. Muchas gracias por concederme la palabra. Si bien esto ya se expone en la presentación del proyecto de ley, se menciona que todas aquellas denuncias contra el personal que es parte de la administración pública, en este caso los docentes, todos estos pasan al Tribunal del Servicio Civil, que tiene una instancia respecto al sistema administrativo de gestión de recursos humanos, que es donde también se han visto que las denuncias presentadas contra los docentes acaban siendo consideradas nulas, ¿no? Este es el tribunal que se va a encargar de ver todas estas sanciones. Y luego, obviamente, pues se dispone la destitución haciendo uso de la ley de la reforma magisterial o si no del cese temporal del docente. Muchas gracias, señorita Presidenta. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Le doy uso de la palabra a la parlamentaria Anace Romina Romaní. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, yo quería hacer también una pregunta. Quisiera que nos explique un poco más respecto a la reforma que se está haciendo en lo que es a la ley magisterial. He podido visualizar que quieren hacer lo que es también un cambio en lo que es en el artículo 48 y 49, en lo que es precisamente en el inciso E. Quisiera saber qué tendría que ver ello respecto al hostigamiento sexual, que es algo que hemos podido coincidir todos los parlamentarios que es un tema que hay que verse. Voy a citar lo que dice el inciso E. Dice, abandonar el cargo
respecto a los profesores, no a un cese temporal. Dice, abandonar el cargo inasistiendo injustificadamente al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos en un periodo de 2 meses. El cambio sería el siguiente: no asistir injustificadamente al centro de trabajo por más de 3 días consecutivos o 5 días discontinuos con un periodo de 2 meses, y se agrega, ¿no? Cualquiera de estos actos se considera abandono de trabajo. Quisiera saber qué relación podría haber ello con lo que es el hostigamiento sexual. Y también en el inciso G también, en el cual nos dice que, cito nuevamente lo que es la ley: realizar en el centro de trabajo actividades de proselitismo político partidario a favor de políticos, de partidos políticos, movimientos, alianzas o dirigencias políticas nacionales, regionales o municipales, en lo cual se está agregando en lo que es en la modificación de la ley, ¿no? Que se configura causal incluso cuando se transmite un horario de trabajo a través de cualquier medio de comunicación escrito, radial, televisado, redes sociales, figuras fotográficas, opiniones a favor de candidatos partidarios, así como la participación de campañas políticas. Quisiera saber a qué se debe ello, pues, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que ver con el tema central, que es el hostigamiento sexual? ¿A qué se debería este cambio? Muchas gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Tiene uso de la palabra la parlamentaria María Nieves Domínguez. Muchas gracias, señora presidenta. Agradezco mucho las observaciones hechas por la parlamentaria Romaní. Y si bien es cierto, estos artículos, estas inclusiones en los diferentes incisos, no guardan una relación directa con el hostigamiento sexual, se podría hacer una reconsideración para poder excluir estas nuevas inclusiones, para poder tener un mejor proyecto de ley que esté netamente basado en el hostigamiento sexual y no en intereses terceros que no guardan relación, como es el caso del proselitismo político y el caso de las asistencias injustificadas. Eso sería todo, señorita presidenta. Gracias. Muchas gracias, señorita parlamentaria. Habiendo finalizado el debate, procederemos a votar el texto legal recaído en el proyecto de ley número 6009-2020, ley que posibilita la sanción de los docentes por actos de hostigamiento sexual a los alumnos, modificando los artículos 48 y 49 de la ley 29944, ley de reforma magisterial. Señorita secretaria técnica, sírvase a compartir el link para la votación por intermedio del chat de Zoom. Se ha solicitado votación, ¿cierto? Sí. Estoy compartiendo el link, por favor, mil disculpas. Ya está. Votación habilitada. Muchas gracias. La votación estará habilitada por 3 minutos. Queda 1 minuto para el cierre de la votación. Por favor, los parlamentarios universitarios que no han votado, háganlo en el chat, en el link del chat.
Señorita Presidenta, procedemos al cierre de la votación. El resultado ha sido el siguiente. 23 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. 23 votos a favor, 3 en contra, 0 abstenciones. Eso es todo, señorita Presidenta. Muchas gracias, señorita secretaria. El resultado de la votación ha sido el siguiente. Han votado a favor 23 parlamentarios, en contra 3 parlamentarios y han marcado en abstención 0 parlamentarios. Por lo tanto, ha sido aprobada por mayoría, con las modificaciones planteadas, el proyecto de ley número 6009-2020, ley que posibilita la sanción a los docentes por actos de hostigamiento sexual a los alumnos, modificado los artículos 48 y 49 de la ley 29944, ley de reforma magisterial. No habiendo más temas en agenda, se levanta la sesión.